Bueno, tenemos el gusto de tener una nueva edición del ciclo de entrevistas conversaciones que organiza el Departamento de Literatura del Museo. Y hoy tenemos una invitada de lujo, María Negroni, que además fue docente de algunos cursos del museo. Bueno, hizo un montón de actividades acá y tuvimos el enorme placer de escucharla. Pero hoy en el ciclo de entrevistas junto a Malena Rey, que hace todas las entrevistas del ciclo desde que se inició. Así que bueno, espero que lo disfruten. Y bueno, si quieren consultar las otras entrevistas que se hicieron en el ciclo a lo largo de estos años, pueden consultar el canal de YouTube de Malva, donde están todas ordenadas ahora. Muchas gracias y bueno, las dejo. Bueno, hola. Hola, buenas tardes, buenas noches, gracias a todos y a todas por estar acá. Estamos en el auditorio. Esta es la conversación número 29 ya de este ciclo que empezó en 2019. Y hoy tengo el placer de entrevistar a María Negroni, una poeta, ensayista, narradora, traductora, profesora. Seguramente si están acá es porque la leyeron. Yo traje un montón de libros de ella y no son todos, porque me faltan todavía algunos, pero bueno, con una obra muy, muy vasta. María nació en Rosario, estudió abogacía, de eso me enteré ahora googleando. Se mudó a Nueva York a fines de los 80, se quedó allí con algunas interrupciones hasta 2013. En Estados Unidos hizo un doctorado de literatura latinoamericana en la Universidad de Columbia y dio clases en el Sarah Lawrence College. Fue traducida a muchas lenguas, recibió muchos premios, entre ellos la beca Guggenheim de poesía y el Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI. Su primer libro es de 1985 y sus dos últimos de 2021, así que ese es como el rango de fechas que vamos a ir manejando. Y en lo personal, esto es un paréntesis, me emociona mucho entrevistar a María, la conozco de trabajar juntas, yo trabajo en Caja Negra y le publicamos 4 libros que fuimos trabajando a lo largo de los años. Y además, y esto más privado, ¿le vas a decir vos? Bueno, no, pero yo conocí a mi pareja en la presentación del libro de ella, o sea, el padre de mi hija, así que es como una especie de Celestina involuntaria en mi vida, por lo que le estaré siempre agradecida. Así que gracias, María, por ese encuentro que no supiste que estaba generando. Bueno, María es esencialmente una poeta que escribió libros sobre muchas cosas, todos muy atravesados por su interés por el lenguaje. No tiene sentido, me parece, ceñirnos a los géneros literarios para hablar de sus obras, porque a veces esos géneros son más bien invenciones de la industria editorial para clasificarlas. Y a mí me gusta de María que hay muchos libros de ella que los libreros no saben bien en qué parte de la librería poner. Me parece que en ese sentido su literatura es muy potente y es muy desconcertante. Es muy estimulante leerla, cada libro de ella nos lleva a desarrollo de muchas ideas y a la vez es muy difícil imitarla, me parece que nadie se anima. Es una escritura muy exquisita la de María, usa de una forma muy sofisticada el lenguaje y a la vez se fascina, me parece, por la cultura como expresión humana, pero por la relación entre las obras y las vidas. Con mucha rigurosidad y con gran originalidad, a lo largo de sus libros vamos encontrando una misma intención poética y una gran galería de artistas que van saliendo al cruce. Entonces hoy mi idea, así es como pensé esta charla, es un poco ir recorriendo algunas zonas de su producción, ver algunos intereses recurrentes que hay en estos libros y ir preguntándote algunas cosas sobre eso. Acá en general como excusa siempre tomamos un último libro y a partir de ahí vamos para atrás. El último así libro en Random House salió en 2021, se llama El corazón del daño. Salió y tuvo mucho éxito, lo leyeron muchas personas que tal vez no conocían el resto de tu obra y también se publicó recientemente en España, donde me parece que por fin te empieza a descubrir el gran público.
Y es un libro que deslumbra bastante a otros novelistas, a poetas, a lectores comunes y corrientes como nosotras. Y es un libro de duelo, claramente, si hay que ubicarlo en alguna zona. Es un libro sobre la muerte de tu madre. Vos ya habías escrito 2 novelas, El sueño de Úrsula y La Anunciación, las 2 hace bastante tiempo. Y hace rato que no entregabas algo que podía ser leído como una novela. Y es a la vez un libro bastante íntimo. Es un libro que genera más identificación, tal vez, que otros de tus libros por tratar un tema tan universal como la relación de una madre con una hija, una madre que no se la hizo nada fácil a esa hija. Y vos en el libro en un momento decís, bueno, es un libro muy subrayable, hay muy buenas frases ahí, pero en un momento decís que vos sos poco demostrativa, pero sentía yo que en este libro justamente quedaba mucho más expuesto, más demostrado justamente esos temores y esas fragilidades. Y quería empezar preguntándote un poco por eso, cómo fue que llegaste a escribirlo y qué encontraste de nuevo en este libro que no habías transitado antes. Bueno, primero agradecer la invitación de Malena y del museo, que es una casa para mí. A ver, es difícil hablar de un libro en particular, porque los libros son parte, me parece a mí, ¿no?, de un continuo, ¿no? Es como si uno tuviera algunos registros que va explorando a lo largo de la vida. Entonces, los libros ni empiezan ni terminan nada. La escritura no cierra nada. La escritura, digamos, termina arbitrariamente. Creo que fue Lucrecia Martel, la cineasta, que dijo alguna vez, ¿usted vio alguna? Le preguntaban si la película tenía un buen desenlace y ella dijo, ¿usted vio alguna vez un desenlace en la vida? No hay, ¿no? O sea, los libros arbitrariamente ponen un punto final, terminan ahí, pero en realidad vuelven a recomenzar. Lo que quiero decir con esto es que en realidad no es que lo pueda hacer yo, pero yo creo que una lectura retrospectiva podría encontrar, como vos misma dijiste, una serie de motivos comunes, de tonalidades comunes, de dicciones comunes en todos los libros. Este en particular es un libro que me parece que es muy difícil hablar de él, porque por un lado es muy crudo. Fue un libro en donde me parece que hay mucha desnudez y mucha exposición, pero que de alguna manera yo intenté todo el tiempo que el libro nunca se fuera de la literatura. No es un libro para... Lo que me interesaba no era contar la anécdota de la relación con mi madre, sino más bien exponer de alguna manera a través de saltos o de crisis, si querés, psíquicas y de crisis literarias y existenciales, algunos aspectos de la vida. Y también preguntarme, que creo que eso es muy importante en el libro, casi tanto como la presencia o la influencia de la madre, es cómo llegué a ser la escritora que soy. Esa es como una de las preguntas. Pero de alguna manera lo que quiero decir es que los temas a lo mejor hay ciertas exageraciones en el estilo, como algunas cosas que varían de un libro al otro. Pero creo que forman todos parte de lo mismo. Está bueno eso que decís que es un libro de crisis, porque hay varias en el libro. Y me gusta mucho de él que
eso, que es muy indefinido, que se puede ser leído como una novela, pero también está lleno de torceduras de ese lenguaje, ¿no? Como está lleno de poesía. Y a la vez siento que vas repasando tu vida, tus lecturas. Es muy impresionante cómo ingresan las voces de otros autores y autoras, ciertas obsesiones tuyas. En un momento que contás que estás en crisis y empezás a ir a la biblioteca de noche a sacar libros y a leer uno atrás de otro y a armarte como un propio canon de mujeres, también bastante en crisis en algún punto. Y quería preguntarte cómo fue ese proceso de escritura, porque a su vez aparecen tus propios libros adentro del libro, ¿no? Como dije en tal libro, como escribí en tal libro, y de repente hay un fragmento que viene de otra parte, ¿no? Como una especie de montaje en algún punto. Quería preguntarte en particular por ese proceso, si se fue armando más lineal, si fuiste entrando y saliendo. La verdad no sé, no puedo contestar cómo lo hice, porque cuando empezás a escribir un libro, por ahí tenés algo que te va guiando como una especie de hilo de Ariadna, ¿no? En mi caso, lo que empezó, o sea, el puntapié inicial fue la frase inicial del libro, que es: en la casa de la infancia no hay libros. Es una memoria, un recuerdo que yo tengo, que mi madre siempre cuestionó o desmintió. Me decía, ¿cómo no iba a haber libros? Bueno, yo no los recuerdo. Y así hay varias instancias en donde la memoria se pone en duda, ¿no? Si abandoné a mi hermanita, si había perros cuando la internaron en la cura del sueño, qué sé yo, varios momentos en que mi memoria no parece muy fidedigna. No sé si lo inventé, si de verdad ocurrió, en fin. Pero a lo que iba es que el puntapié inicial fue la cuestión de los libros. Y ahí se me hizo una especie, sin saberlo, esto quizás, todo lo que pueda decir ahora es retrospectivo, sí. Lo que se me hizo ahí fue una especie de primera, si querés, claridad o primera idea, que es la identificación de la madre con los libros, ¿no? O sea, para alguien que escribe hay como un doble origen. Uno es la voz de la madre, la voz materna, la lengua materna, que además no solamente es la lengua que nos enseña la madre cuando nacemos, es también los ruidos, el latido del corazón que escuchamos en el útero. O sea, que está lo que Julia Kristeva llama la cora semiótica. Eso viene incluso de antes de salir al mundo. Entonces, ese es un elemento fundamental que los escritores y las escritoras, sin saberlo a veces, ponemos en funcionamiento. Esa especie de ritmo, yo diría, un ritmo de la voz materna. Y por otro lado, la biblioteca. O sea, no hay escritura sin otros libros, porque la literatura, lo he dicho ya varias veces, se hace con la literatura. Entonces, digamos, el segundo origen de todo escritor es los libros, son los libros. Entonces, ahora, vos me decís que yo en el libro hablo de mi producción anterior, y es lógico, porque si lo que acabo de decir es cierto, o sea, la vida de alguien que escribe está hecha de muchas cosas, ¿no? Primero, de la experiencia de vivir, que esa es común a todos, ¿no? El enfrentarse con las grandes preguntas, los grandes problemas que tenemos todos los seres humanos. Por empezar, confrontarnos con una cosa muy sencilla y terriblemente enigmática, que es que nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué nos vamos a morir? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué sentido tiene la existencia? Esas son las preguntas básicas de la escritura. Eso en alguien que escribe está totalmente como imbuido de las lecturas, porque en las lecturas es donde uno va a buscar eso que no encuentra en la cháchara cotidiana, en la conversación, en el banal, la televisión, el periodismo. Todo eso no está.
Entonces uno va a buscar, en la lectura, va a buscar una calidad particular de silencio que le permita acercarse a esas preguntas. O, como decían los griegos, descender. Los griegos hablaban de la catábasis, de ese descenso que los héroes hacían al reino de los muertos, que no es más que ir a preguntar lo que no tiene respuesta. Y de hecho querían abrazar a los cuerpos de los padres, la madre, lo que fuera, y los cuerpos se diluían, porque no hay respuesta para esas preguntas. Pero sí se pueden escuchar las preguntas, aunque no se escuchen las respuestas. Entonces, todo eso es lo mismo, es el libro ajeno, el libro propio, la experiencia vital, las dudas, o sea, todo lo que relato yo ahí de cómo era la cuestión de lo femenino, por ejemplo, ¿no? Los desafíos que implica escribir para una mujer, que no es lo mismo que para un hombre. Y en esto no estoy hablando no estoy diciendo que existe una escritura femenina, digo que la mujer, por ser mujer todavía hoy, tiene ciertas cuestiones, que yo siempre decía, cuando estaba incluso en Nueva York explorando la ciudad y feliz de todo eso, pero al mismo tiempo tenía que ocuparme de 2 niños pequeños, tenía que ir al supermercado, quería ir al gimnasio, quería tener una vida sexual más o menos razonable, tenía como muchas áreas que atender. Y decía, ¿cómo hago para ser Baudelaire? ¿No? Que Baudelaire parece que no hubiera tenido ningún tipo de preocupación más que salir a la noche a ver los suburbios, los submundos de París y a meterse con el hachís y demás. Entonces, esos son los modelos que tenemos de figuras, de poetas, de escritores. Y después, cuando vas a ver la cuestión de las mujeres, es un poquito más complicado porque hay muchas escritoras que como modelos son muy tristes, para decirlo de alguna manera, ¿no? Desde, qué sé yo, Sylvia Plath, Virginia Woolf, la misma Clarice Lispector, o sea, muchísimas escritoras que admiro, pero que la combinación entre arte y vida no les fue sencilla. No es sencilla para nadie, pero creo que es más difícil para las mujeres. Muy buena la respuesta. Bueno, seguramente vamos a volver por ahí al corazón del daño. Ahora quería pasar, porque tengo un montón de preguntas, mira todos los libros que escribiste, a 2 libros tuyos muy, muy claves que creo que te hicieron ser leída con mucha seriedad acá. Me refiero a Museo Negro de 1998 y a Galería Fantástica de 2009. El primero salió en la editorial Norma. Después los reunimos en La noche tiene 1000 ojos. Los primeros, estos 2 que mencioné acá, hay 3 libros, pero estos 2 están acá. Porque son los 2 libros en los que vos empezás a trabajar con el imaginario gótico, los ámbitos oscuros de la literatura, el gótico como ese género que surge a la sombra del romanticismo, que no había sido tan trabajado y que está plagado de antihéroes y de antiheroínas en los que vos encontrabas metáforas de esas turbulencias del acto de escribir. En Museo Negro vas justamente explorando algunas obras del gótico con una lectura muy, muy propia. Y en Galería Fantástica haces algo que es muy, muy original, que es que tomás esos imaginarios y te fijas qué tratamiento tuvieron en la ficción, en la literatura fantástica latinoamericana. O sea, qué autores y autoras latinoamericanos fueron al imaginario europeo para trabajar a partir de él, pero le das una vuelta de tuerca más y también reparás en este libro en qué autores tomaron el fantástico latinoamericano y lo llevaron de nuevo a Europa. Por ejemplo, hablas de Julio Cortázar, Las babas del diablo, adaptado por Antonioni en Blow Up, ¿no? Una película genial. Y toda esa operación fue muy original, te dieron un premio de ensayo. Y me parece que a partir de ese momento, digamos, estos seres ensoñados, estos castillos y doncellas sensuales y niños desamparados ingresaron en tu escritura, en tu literatura.
Y quería preguntarte un poco cómo fue toda esa aparición y también cómo los lees hoy, porque siento que ahora sí el gótico está un poco más de moda, hay más series, hay más literatura que se reconoce ahí. Pero bueno, vos hiciste esto en el 98 y lo continuaste en el 2009, ¿no? Como una pionera de esa lectura del gótico acá. A ver, te tengo que contestar con la verdad, ¿no? Tratás, pero Trato. bueno, si querés. A ver, a mí me parece que mi acercamiento al gótico no tiene nada que ver con lo que está de moda ahora. No, justamente. Mi lectura del gótico, o sea, yo creo que la idea que tuve, que fue, que es, como todas las ideas, arbitraria, es la idea de que el gótico como movimiento, ¿sí? No estaba opuesto al romanticismo, sino al iluminismo, a la era de la razón. O sea, cuando surge la literatura gótica en Inglaterra en el siglo XVIII, es el momento en que en Francia se está escribiendo la enciclopedia, se está organizando el conocimiento en distintas ramas, en distintas disciplinas. Es el momento del orden, del elogio, de la claridad, casi como de la confianza en el orden. Y ahí aparece, ¿no? Es como una especie de, yo digo que es como una fisura negra, ¿no? Es como un recordatorio en ese momento de confianza en el orden, de decir, ¿saben qué? No, porque hay algo que ustedes no están teniendo en cuenta, que es básicamente, para decirlo rápido, el deseo. Y el deseo es por definición algo que no se puede controlar, que no se puede amaestrar, domesticar, no se pueden aplicar las categorías de lo políticamente correcto. El deseo es siempre díscolo, es siempre desobediente. Entonces a mí se me ocurrió, ahí como el eureka, que en realidad ese lugar es el lugar de la poesía. Entonces, mi acercamiento a la literatura gótica es para posibilitar pensar el poema. Para mí, Drácula, para tomar un ejemplo que todos conocen, Drácula, este huérfano que vive solo en un castillo donde se va a dormir todas las noches a los sepulcros donde está la tierra de la madre otra vez, que viaja a Londres en un barco que tienen los nombres de las diosas de la naturaleza, de Ceres, de Demeter. Ese hombre que es un ser abandonado, ¿no? Que a mí me produce una tristeza absoluta. Me da miedo Drácula, me da muchísima pena, ¿no? Incluso cuando llega a Bremen en la película de Nosferatu, ¿no? Y la mira a la chica, digamos, desde todas esas casas, unos edificios destartalados, y la mira a ella así agarradito a la ventana. Es como un niño que quiere que le den la teta, ¿entendés? Es un niño desamparado. Entonces, ese es el lugar, me parece, y que además es un lugar muy incómodo para la sociedad, es incómodo para la burguesía, es incómodo para el orden, es incómodo para todo. Ese es el lugar de la poesía. La poesía se instala en esa especie de fisura y viene a decir, miren, además de todo lo que ustedes dicen que existe la noche, existe el cuerpo, existe la muerte, existe el sexo, existe el deseo. Es decir, todas estas cosas supuestamente malas, que son como disruptivas. Entonces, mi manera de hacer, es más, ya que tomé el ejemplo de Drácula, creo que lo digo en Museo Negro, que hay una foto de Baudelaire que acabo de mencionar, que está vestido con una capa de noche,
Entre paréntesis, Baudelaire, para los que no lo saben, también cambiaba de domicilio, se mudó como 10 veces en París, ¿no? Es como Drácula, que se iba con el féretro abajo del brazo, se lo llevaba y se mudaba de lugar. Bueno, todo esto para mí son los poetas. Y me gusta, fue como una puerta de entrada, si querés, para pensar la poesía. 1. 2, la otra cosa interesante es que, porque vos decís que que es cierto, hice ese movimiento para ver cómo había permeado la literatura gótica en América Latina y como también dijiste, cómo regresa al norte, también con los hermanos Cuey, ¿no? Que hacen una película basada en la invención de Morel, que nadie dijo en el continente europeo o Estados Unidos que los hermanos Cuey se habían inspirado en Bioy Casares y en Felisberto Hernández, pero ellos mismos lo dicen en una entrevista, es decir, que no es un secreto. Bueno, entonces, el segundo punto interesante es otra vez que la literatura no es un compartimento estanco. Las literaturas dialogan mucho más que lo que dialogan los países, me parece. Las literaturas van y vienen, ¿no? O sea, Darío trayendo a los raros y circulándolos por América Latina, en Europa retomando cosas que hacemos nosotros. Otro momento interesantísimo, que es el tercer libro de La noche tiene mil ojos, en film noir, que son el cine negro norteamericano, ahí hay otra migración, porque esos son los directores alemanes de la UFA, ¿no? Que era expresionistas, digamos, expresionistas alemanes en Estados Unidos, que se exilian con el nazismo, se exilian a Hollywood, y ahí está, por ejemplo, Billy Wilder, está Fritz Lang, está Schottmark, hay un montón que empiezan a filmar con los tonos, los modismos del expresionismo alemán, pero trasladándose, se van del vampiro al criminal. De la chica a la femme fatale, de la chica, digamos, la doncella perdida en los reinos del mar, pero siempre, tanto en un caso como el otro, hay una presencia de lo reprimido. O sea, siempre en los castillos hay un descenso también, porque los secretos están en los sótanos. Y ese secreto que está en los sótanos siempre es de orden sexual, siempre. Entonces, bueno, todo esto es fascinante, ¿no? Porque uno empieza a mirar que las divisiones no son tan tajantes como parecen, ¿no? Ni hablar que el cine negro norteamericano tuvo expresiones acá en Argentina también. Muy bueno. Después te iba a preguntar de film noir, pero está bien. No, está perfecto. Sí, es como la serie negra, ¿no? La de La noche tiene mil ojos. Pero pensaba también que vos tomás la idea de museo, la idea de galería, y quería llevarte ahora a Pequeño Mundo Ilustrado y la idea de colección, que me parece que son 3 categorías que vos traés, de las artes, del espacio en el que las artes están, pero en el caso del coleccionismo como algo también más personal, de generar la propia colección, y acá no son solo objetos, sino hay autores y personajes. Pequeño Mundo Ilustrado es un libro de 2011, que tiene una segunda edición aumentada 10 años después, con nuevas entradas, que tiene la particularidad de estar ordenado alfabéticamente, con algunas imágenes muy, muy hermosas, y que funciona un poco, eso, por un lado, como una gran colección de escenas, de personajes y de artistas que a vos por distintos motivos te fascinaron. Pero es muy curioso porque al principio decís que esto es una autobiografía, ¿no? Es una autobiografía que habla de vos por interpósitas personas que te interpelan a vos como escritora. Y a la vez, cuando vuelvo a este libro, que lo leí muchas veces,
siento que podés seguir aumentándolo, que es como una especie de enciclopedia de fetiches que podría seguir llenando de objetos maravillosos. Es también es una enciclopedia portátil de las obsesiones de María. Y uno de esos libros que a la vez, justamente tal vez por estar ordenado alfabéticamente, una puede entrar por cualquier lado y encontrar algo nuevo cada vez que lo abre, ¿no? Al azar, en cada una de sus entradas, que son bastante breves. Quería preguntarte un poco esto, ¿dónde empieza y dónde termina una colección? ¿Cómo fuiste ensamblando esto y lo fuiste aumentando? Si podemos esperar en 10 años otra edición. No, ya está. A ver, el pequeño mundo ilustrado en realidad creo que viene de un deseo de abrir, ¿no? Un poco, es como si hubiera querido abrir mi casa o mi biblioteca y decir, pasen y vean, ¿no? Porque una de las cosas que me pasa a mí como lectora, que es que cuando leo a alguien que me gusta, todo el tiempo me estoy preguntando, ¿qué lee? ¿Cuáles son qué libros tenía en su biblioteca? Me pasa lo mismo. Claro, ¿dónde? Me intriga mucho eso. Claro, y a veces no se sabe eso, ¿no? La mayoría de las veces. Uno tiene que deducirlo porque todas las lecturas están en los libros. Pero se me ocurrió que podía ser, así como me gusta coleccionar en la vida, ¿no? O sea, yo tengo colecciones de soldaditos de plomo, tengo colecciones de pequeñas cajitas de fósforos que son como libros, tienen las tapas de los libros. En fin, tengo muñecas, colecciono muchas cosas. Pero bueno, entonces así como me gusta, me encanta, además a mí una cosa que falta mencionar acá es lo diminuto, la miniatura. Bueno, pequeño mundo, claro, ¿no? Son como pequeños, que otra vez volvemos al poema, porque el poema también es una miniatura. Es una miniatura que es gigante, porque en un poema que tiene por ahí 8 versos, que tiene 8 versos, hay un mundo, ¿no? Enorme, está lleno de reverberaciones. Entonces, creo que la idea fue esa, ¿no? No me acuerdo cómo lo escribí, la verdad es que no recuerdo. Lo que me parece es que fue una cosa así muy lúdica, que lo disfruté mucho, que es que me divirtió escribirlo. Además no hay ningún tipo de consigna más que la arbitrariedad más absoluta, ¿no? Bueno, y después por otro lado, la parte anterior de tu pregunta, cuando hablas de el museo, la galería y la enciclopedia, porque sería una mini enciclopedia, El Pequeño Mundo, pensaba también que, ¿por qué ordenamos las cosas? Porque un museo, mismo donde estamos, cualquier museo del mundo, son intentos de ordenar el caos, ¿no? Bueno, salvo las colecciones permanentes que, bueno, entran y salen, pero si uno toma, qué sé yo, el Museo Metropolitano de Nueva York, tenés toda la sala de los griegos, la sala de los romanos, la sala de los egipcios, la sala, el arte medieval, el arte del siglo del Renacimiento, en fin, está todo como ordenado, y lo que está ordenado son 2 cosas, el caos y la impermanencia, ¿no? Entonces el museo da como una especie de ilusión de que ese caos tiene un sentido, que tiene un orden, que se lo puede apreciar en forma cronológica, y también que esas obras van a permanecer, que es la vieja ilusión de lo eterno. Entonces, a mí siempre me llamó muchísimo la atención esta idea desesperada, diría, de lo humano por ordenar. También son infinitas la cantidad de
de ordenamientos que tenemos, no solo el museo, también las bibliotecas, también las áreas de la ciencia, las áreas del conocimiento, la botánica, en fin, está todo como la filosofía, son como grandes sistemas donde intentamos poner algún tipo de orden a lo que no lo tiene. Bueno, pasemos a tus libros de poesía, de poemas, esto que hablabas, ¿no? Que todo lleva al poema. Vos tenés algunos libros de poemas en el sentido de versos, cortes de verso. Tengo las primeras ediciones de libros de Tierra Firme, de los primeros dos libros de María del 85 y del 89. Pero bueno, tenés varios libros de poesía, oratorio, Islandia. Y pensaba que tus poemas, cuando los vemos emplazados en la hoja, son eso que vos decías, ¿no? Unas pocas líneas condensadas. En tu caso usás muy poca puntuación, no usas mayúsculas. Y hay muchas preguntas también en tus poemas, ¿no? Como que hay un espacio para hacer preguntas ahí. Y me intrigaba un poco, ¿cuándo vos te das cuenta que estás en un poema? ¿Cuándo se fija ese poema? ¿Cuándo llegás a esa condensación? Porque pienso, vos escribís un montón, tenés un montón de libros y de repente, ¿cómo haces en tu escena de escritura para decir, no, esto es del orden de un poema, un corte de verso? Digo, porque está toda tu obra atravesada por la poesía, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece la forma del poema? ¿Cómo te das cuenta? ¿Es más intuitivo? ¿Es más, se arma por serie? Me intrigaba bastante eso. Sí, a mí también. Sí, mira, los libros hacen lo que quieren. O sea, no es que uno decida y dice voy a escribir un libro de poemas. Te pongo un ejemplo. Cuando vivía en Nueva York me presenté a la beca Guggenheim con un proyecto de escribir El proyecto era buenísimo. Yo misma me acuerdo que quería escribir un poema polifónico con la historia de la leyenda de Úrsula. Úrsula es uno de los tantos relatos que compiló Jacobo de Vorágine en el siglo XII, la leyenda dorada. Compiló varios relatos medievales y es el único caso en que la protagonista es una mujer viajera. Esos los dos elementos, no solo hay otras mujeres, pero es la única viajera. Y es una historia así absolutamente demencial, porque o sea, este Vorágine cuenta que era una especie de princesa de Cornwallis, en el sur de Inglaterra, que el padre, que era el rey, recibe una propuesta de casamiento, que ella no quiere casarse, que viene un ángel en un sueño y le dice que le da una estrategia para huir del matrimonio, y entonces le dice que le pida al pretendiente barcos, mujeres viajeras que la acompañen y 3 años para peregrinar a Roma, y que cuando vuelva de Roma, ya bautizada, se va a casar. Entonces uno dice, a ver, bueno, y luego la historia termina con que al regreso del viaje, en una cosa anacrónica, porque no van las fechas históricas, cuando regresa a la ciudad de Colonia, en Alemania, ya en el trayecto de retorno, aparece Atila el de los hunos, ¿no? Y las masacra a todas, literalmente a todas, se mueren todas. Tanto es así que si uno viaja hoy a la ciudad de Colonia, hay una iglesia que se puede visitar que tiene los descubrimientos que encontraron en un Ager Ursulianum, se llama, que era como una especie de cementerio donde fueron inhumadas todas estas mujeres masacradas, y están los restos de las mujeres. Bueno, entonces, una historia loquísima. Y entonces yo había dicho, es en el proyecto, que iba a escribir un poema
polifónico, porque eran 11 mujeres, entonces que iba a escribir las distintas voces de las mujeres. Bueno, muy bien, presenté el poema, el proyecto, me dieron la beca, que era una de las cosas más importantes que podía sucederte en la vida, la beca Guggenheim. Bueno, entonces empiezo a escribir y se me fue para cualquier lado. O sea, no pude escribir poemas, tuve que transformarlo, escribirlo como una novela. Cuando me di cuenta ya era tarde. O sea, no podía volver a la forma del poema. Entonces, eso para decir que los libros van para donde quieren. Ahora, dicho esto, sí, yo puedo reconocer cuando tengo un proyecto, digamos, ¿cómo decirlo? Cuando, por ejemplo, para tomar el caso de un libro de poemas, que es Oratorio. Oratorio es el resultado de un año que me pasé leyendo la Biblia. Me dediqué un año, todavía vivía en Nueva York, y me leí todo el Antiguo Testamento entero, de punta al final. Y claro, me quedé fascinada. Es un libro extraordinario, la Biblia. Pero a nadie se le ocurriría, si lo digo esto por la calle, me toman por loca, pero la verdad... Te llevan a una iglesia. A una iglesia, no, pero no tiene nada que ver con lo religioso. Es de una riqueza imaginativa. Bueno, entonces me di cuenta que estaba como pensando mucho en el jardín del origen, en el castigo, en los precios de la desobediencia. En fin, hay un montón de temas que no hay una historia para narrar. Ahí hay, en todo caso, como si te dijera una resonancia más directa. No sé, donde no hay... en general la anécdota no me interesa a mí, pero hay momentos en que ocupa más lugar, ¿no? Incluso en El Pequeño Mundo hay pequeños relatitos, ¿no? Pequeños relatos. Bueno, entonces a mí me parece eso, que en el libro de poemas en sí hay sobre todo una música, que es una música interior, que va como ahí horadando, ¿no? Entonces vienen, y en general son escuetos los poemas, pero en mi caso, porque el otro día estaba leyendo un libro de poemas que no viene al caso, que traje de España, y digo, wow, qué impresionante, por la cantidad de palabras, imágenes y metáforas. Y yo digo, esto no tiene nada que ver con lo que hacemos acá. Nosotros venimos, nosotros los argentinos, ¿no? Venimos de la reticencia de Borges, me parece. Pero en América Latina en general hay menos, no es esa cosa así florida, defusiva, ¿no? Acá es... Bueno, excepto con el neobarroco, ¿no? Pero... En América Latina. Claro. Sí, pero en el Cono Sur, salvando algunos, siempre hay excepciones, pero en general la reticencia es la regla, me parece. La reticencia, la desconfianza en el palabrerío. Bueno, por lo menos yo me siento identificada. Más destilado todo. Más destilado, al hueso, ¿no? Sí. Y a mí me parece que de alguna manera, para volver al comienzo, ese destilado está también en la prosa mía, ¿no? No hay como mucho, ni mucha regodeo en la anécdota, ni tampoco hay mucho regodeo en las palabras. Más bien es como una cosa muy desconfiada. Sí, estoy de acuerdo. Quería pasar a otra zona de tu producción, que en algún punto también es considerado poética, me parece, estos libros que voy a mencionar ahora, que podríamos llamar, o en algún punto para los fines de esta entrevista me servía pensarlo como libros sobre alguna persona. Me refiero a Elegía a Joseph Cornell, que salió en 2013, a Objeto Satie, sobre Eric Satie, de 2018.
Este también es de 2018, Archivo Dickinson, sobre Emily Dickinson. Y un poco después, un poco antes, 2009, La Boca del Infierno, que es un libro muy curioso de una historia que yo no conocía, que es la del duque de Orsini, que en el siglo XVI mandó a esculpir en unas grandes rocas que había en un bosque cerca de donde él vivía una serie de monstruos muy inquietantes. Acá hay algunas imágenes en el libro. Dan miedo. Esta me asustó, pero bueno, debe ser increíble visitar este lugar. Son libros que me parece, estos que estuve mencionando, que parten de cierta fascinación muy explícita por las obras y las vidas de estas personas, en los que de repente ingresa también el lenguaje gráfico, no solo lo literario propiamente dicho. Son libros que tienen como un diseño en el que se juegan varias otras cosas, ideas, imágenes, blancos en las páginas. Llega a haber, partituras, obras, sobre todo en el de Joseph Cornell y en el de Erik Satie. Lo que quería un poco, a lo que iba con esto, es que en algunos de estos libros la operación pasa por tomar esas voces. O sea, no estás escribiendo un libro sobre ellos necesariamente, sino con ellos, hablando por ellos, y usando ese yo para María Negroni transfigurarse en Erik Satie o en Emily Dickinson. Quería preguntarte un poco eso. ¿Cuán a fondo vas en la fascinación? O sea, te lees todo, mirás todo, para lograr impregnarte tanto y que esa voz sea verosímil. Porque digo, yo la leo y ya sé que sos vos, no es que esto es un libro que escribió Erik Satie, pero hay gente que se confundió cuando lo presentamos, me acuerdo, el de Objetos Satie, que es de caja negra. Entonces eso, ¿cómo es ser tomada por esa fascinación y cuán a fondo vas para poder hacer ese movimiento de decir yo siendo otra? Bueno, podríamos empezar por lo más obvio, que yo es otro siempre. Sí. Pero, me parece una palabra clave que usaste, que es la palabra fascinación. Pero la fascinación no solo está ahí, la fascinación está también en la lectura de la Biblia, también está, en el gótico. En el gótico, sí. La fascinación, aparte soy muy obsesiva, entonces es cierto, vos si te leíste todo, sí. Cuando hice lo del cine negro pasé, 2 años yendo todas las semanas a la Cinemateca del Film Forum para ver las películas que daban ahí, ¿no? de ese género. Entonces, sí, la fascinación es como clave para la escritura, ¿no? Ni qué decir, por ejemplo, que podemos agregar acá, el personaje de mi madre me fascinó siempre. También fue problemático, pero la fascinación que me produjo esa persona, esa mujer, todavía al día de hoy, ciertos recuerdos que tengo que son imborrables. Entonces, sí, me parece que la fascinación tiene que ver con un tipo, yo diría, de atención exacerbada hacia algo que en general tiene que ver también con una suerte de identificación con el personaje, en el caso de estos 3 o 4 que reuniste. Si uno mira con un poquito de atención, esos personajes se parecen entre sí, porque fíjate que tanto Dickinson como Satie, como Cornell, dejemos de lado por el momento al duque de Orsini, porque el duque de Orsini tiene más que ver con lo gótico. El duque de Orsini vive en un castillo, el bosque, el bosque está abajo, él desciende para ir a los monstruos de su imaginación. Pongamos ese de costado. Pero los otros 3, los 3 vivieron solos. Los 3 son misántropos, o sea, querían mucha gente alrededor
Dickinson vivió como una reclusa, ya sabemos. El otro, Cornell, vivió toda la vida con su madre, con la madre y el hermano, ¿no? Y un hermano parapléjico, no se mudó jamás de esa casa. Trabajaba vendiendo heladeras y el resto del tiempo recogía cachivaches por la calle y cosas que le gustaban, y volvía al sótano, otra vez al sótano de la casa, donde hacía sus cajas y donde le preparaba las películas al hermano. Bueno, entonces, ese también, un solitario así, hosco. Bueno, y Satie, nadie conoció dónde vivía. Satie, que tocaba el piano en los cabarets de Montmartre, vivía en lo que él llamaba mi Soviet particular, que era un barrio así de fábricas en el otro extremo de París, en un sucucho que nadie vio. Lo abrió la policía cuando el tipo se murió. Entonces, tuvo una relación con una pintora que le duró, la computó en horas y minutos. Creo que dijo, estuve con usted no sé tantas horas y tantos minutos. ¿no? Sí, y acá se terminó la relación y nunca más con nadie. Entonces, la soledad. La segunda cosa que tienen es que los tres son coleccionistas. Emily Dickinson coleccionaba plantas, hizo un herbario entre los 9 y los 16 años, se dedicó a eso. Su primer libro fue un herbario. El Satie coleccionaba paraguas, coleccionaba trajes azules de terciopelo y coleccionaba bombines, que eran el atuendo con que iba caminando de un punto al otro de París. Y el otro era un recogedor de basura, serial. O sea, también, si uno ve las fotos de su estudio, tenía cajas y cajas y cajas, y cada caja decía, qué sé yo, plumas, bolitas, cartas postales, folletos de hoteles, fotos de divas de la ópera, etc. Entonces, todos eran coleccionistas. Y el tercer punto, que es que a todos les interesaba lo minúsculo. Ya sabemos que Emily Dickinson escribía esos poemas brevísimos con una letra chiquitita que ella casi bordaba los cuadernillos. El otro, Satie, nunca compuso una sinfonía, las obras son breves. Es más, tiene una dedicada a esa novia que pronto, de la que se deshizo rápidamente, que son que hay que repetir 840 veces 6 compases, por ejemplo. Eso es Satie. Y el otro también tenía esas cajas que son pequeñas, son cajas. Ese es otro temazo para mí, la caja. La caja, porque la caja es el lugar donde se guardan los secretos, se guardaban las cartas, se guardan los recuerdos, se guardan las fotos. Y también la caja es, lamentablemente, es el cajón de muerto, ¿no? También es una caja. Entonces, tienen mucho en común esos personajes. Ninguno formó parte del centro. Siempre son como marginales los tres. Satie era un hombre viejo, entre comillas, ya tenía 50 años cuando Picasso y los demás estaban en la vanguardia de los años 20, él era un viejo, un tipo totalmente excéntrico, marginal. El otro, Cornell, fue también, nunca expuso hasta ya muy de grande, fue secretario de Marcel Duchamp. ¿Entendés? Que vos dices, ¿cómo puede ser? Y la otra, Emily Dickinson, bueno, más aún, porque siendo contemporánea de Whitman, sobre el que escribían todos y publicaba y era conocido y reconocido, ella no publicó en vida prácticamente con su nombre nada, y después su obra se conoció después de muerta, ¿no? Bueno, esas son las que con todo eso todas me identifico. Claro. Sí. Hay un libro muy, muy hermoso que se llama Cartas Extraordinarias, de 2013. Es un libro en colaboración con el artista plástico Fidel Sclavo.
en el que haces algo también muy, muy curioso, que es escribir cartas inventadas por vos, como si esas cartas hubieran sido escritas por Emilio Salgari, Jules Verne, Mark Twain, Salinger, Jack London, Lewis Carroll. Y está bueno porque en cada caso elegís a quién se están dirigiendo, ¿no? Jules Verne a su padre, Mary Shelley a su madre, Mark Twain a Huckleberry Finn, Salinger a su novia Ona, que después fue la mujer de Chaplin. Y en el libro decís que son cartas cuidadosamente apócrifas. Y me quería detener en ese cuidadosamente porque me parece que ahí está la operación que vos hacés, como eso de saber la historia, ubicarte dentro del verosímil de estos escritores o artistas y hacerlos hablar con alguien, ¿no? Y quería preguntarte un poco por las elecciones de este libro, porque entiendo que son una especie de canon de lecturas tuyas iniciáticas, o sea, no escribís las cartas de cualquiera, escribís las cartas de aquellos a quienes leíste de joven. ¿Cómo fue todo eso? Sí, más que de joven, yo diría que de chica. Sí, de chica, porque hay tres, yo lo digo, creo en el prólogo, hay tres colados ahí, que son como posteriores. Uno es Salinger, no me acuerdo quién más, que es posterior. Pero en realidad, que acá tocamos un punto importante, me parece, que es, hay otra fascinación también en lo que hago, que es la infancia. Y estos libros eran los libros, acá en la sala no los conocerá nadie, pero cuando yo era chiquita, todavía se venden a veces en los lugares así de venta de libros usados. Había una colección que se llamaba Robin Hood, que tenía las tapitas amarillas, que era, no sé, ahí leí Mujercitas, Sandokan, no sé, estaban todos los libros que se le daban a los chicos para leer. Bueno, y entonces yo creo que el libro intenta ser una especie de tributo a la infancia, a las primeras lecturas de la infancia, ¿no? Está también Corazón, está Heidi, ¿no? Y entonces lo que me gustaba es imaginarme, por ejemplo, en el caso de Heidi el personaje le escribe una carta a la autora, ¿no? Y le dice, mi abuelo dice no sé qué cosa, ¿usted me puede explicar qué es una autora? ¿No? Entonces, eso me parecía como divertido. O del autor al personaje, o el escritor al editor, o a la esposa, o al padre, o a los hijos, una carta de suicidio. Me divertí muchísimo escribiendo ese libro. Es muy lindo ese libro. Y no está más. No se consigue, no. No está más ese libro. Ese algún día lo voy a... A ver qué podemos hacer. Sí, algo hay que reeditarlo. Después pensaba que tenés un libro muy bueno sobre Alejandra Pizarnik, que se llama El testigo lúcido, en el que también haces una operación muy, muy tuya, que es, en vez de ir a la poesía de Pizarnik, que es la que está más leída y más transitada, te ocupás de sus últimos textos, los menos codificados, ¿no? Como los más obscenos, los más paródicos. Encontrás ahí un montón de relaciones. Pero bueno, nos está quedando poco tiempo, así que más allá de lo de Pizarnik, que me parece que es alguien a quien se puede rastrear en algunas cosas de tu obra, también te ocupaste de establecer la obra de Susana Tenon, ¿no? Que es una poeta, traductora, fotógrafa que murió en el 91 y que escribió Ova Completa y que vos, digamos, como albacea con ese rol, ¿no? Me parece que armaste los 2 tomos junto a Ana Barrenechea de La morada imposible, reuniendo su poesía, y después un libro con todos sus papeles inéditos que se llama Paraíso de Nadie, están en la editorial Corregidor. Quería preguntarte un poco cómo es ese tipo de conversación que se establece en ausencia con poetas a las que leíste, que te interpelan, y cómo es establecer la obra de alguien que no está ahí para tomar ninguna decisión y ponerse también en ese rol. Bueno, son dos casos. Eran 2 preguntas diferentes que las junté, ¿no? No, está muy bien. Son 2 casos distintos. El de Pizarnik ese libro es el resultado de mi tesis doctoral.
debo decirlo, porque yo no quería escribirla, o sea, hice todos los créditos del doctorado, qué sé yo, pero no importa, es una historia larga. Yo quería escribir, no quería hacer la tesis, no me interesaba el título, y tuve un mentor, un advisor, ¿no? en la universidad, que medio me dijo: María, 15 días o en un mes quiero 15 páginas, y así me fue llevando. Bueno, y encontré una beta de Pizarnik, como vos decís, que es la parte maldita, la parte más oculta de su producción, que me resultó fascinante, y tengo que decir que Pizarnik es también la entrada al gótico, porque Pizarnik me llevó a la Condesa Sangrienta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es el rol que cumplió Pizarnik, y todavía, o sea, me hacía acordar una vez acá, creo que fue que la entrevistaban a Anne Carson y le preguntaban sobre Eros, que creo que era... Yo tengo que felicitarte porque es un montón de libros que has leído. Pero en el caso de la entrevistadora le preguntaba solamente sobre Eros, y ella en un momento dice: yo lo escribí hace como 50 años en mi tesis doctoral, no me acuerdo. Bueno, pero en este caso yo no me siento tan distanciada, es un libro que rescato, que me gustó hacer. Bueno, y Tenon no fui nunca a la albacea, tuve la suerte de ser amiga, de una manera muy extraña. Ella me abrió las puertas después de un comienzo un poco difícil. Me presentó a Anita Barrenechea, y entonces yo me fui a vivir afuera. Cada vez que venían, así como daba cursos acá en el Malva, me encontraba con ellas y trataba de aprender todo lo que podía, porque eran como dos capas, ¿no? Tenon y Anita también. Entonces, cuando en el año 91 Tenon tiene un tumor en la cabeza, la operan y la vamos a visitar a su casa ya, y nos dice: miren, antes de irse, por favor, abren la puerta de ese placar y se llevan unas bolsas que tengo con papeles. Y Anita, obviamente: no, pero Susana, que le está diciendo pavadas, ¿para qué nos vamos a llevar las bolsas? ¿Ustedes no se van de acá sin las bolsas? Porque además les aviso que si yo me voy a morir, y cuando yo me muera ustedes acá no van a poder entrar más. Cosa que fue cierto, porque no nos dejaron entrar después que ella se fue. Y entonces salimos de la casa con unas bolsas, creo que llevábamos dos grupos de bolsas cada una, y fueron a parar a mi departamento. Y cuando yo venía a Buenos Aires, todavía no vivía acá, nos reuníamos con Anita, y Anita decía, tenía razón, tenemos un compromiso con esto. Pero no era un compromiso, no éramos las albaceas ni nada. Ella no tenía herederos, la madre se murió poco después, y Anita decía: bueno, esto nos lo dio para algo. Y entonces hicimos primero con ella los 2 primeros tomos, y después se murió Anita, y yo seguía con los papeles en mi casa, y digo: esto no puede ser, esto tengo que donarlo. Entonces lo doné. Cuando armé la maestría en la UNTREF, doné el archivo a la UNTREF. Y ahí terminé, fueron años, hice un grupo de trabajo, de investigación, y pusimos, ya ahora no hay nada que no esté publicado. Pero fue un trabajo enorme y algo que muy lindo, porque, como decía Barrenechea, era un compromiso. Bueno, nos dio como la tarea, ¿no? No, y a la vez establecerla de una manera ordenada, consciente, para el montón de otras lectoras que no habían accedido a la obra de Tenon. Digo, es un compromiso con la posteridad también, y con las nuevas generaciones de poetas, que estamos recuperando a muchas poetas de otras décadas. Bueno, voy a saltear algunas preguntas. Esta entrevista era para
para seguir y seguir. No, justo mencionaste la maestría y quería preguntarte por la docencia, porque vos trabajaste mucho como profesora en Nueva York y al momento de volver a vivir a Buenos Aires hace 10 años, fundaste la primera maestría de escritura creativa en Argentina, porque hasta ese momento solamente estaba la carrera de letras, que como sabemos no forma escritores o escritoras, forma críticos o profesores de letras, y que a la vez es algo que en Estados Unidos hay un montón, ¿no? Cada universidad tiene prácticamente su carrera o su maestría de escritura creativa. Armaste un seleccionado de escritores y escritoras para que diera clases, y ahora ya, bueno, hubo varias cohortes que fueron egresando de la maestría, muchos de escritores y escritoras ya tienen sus libros publicados, y pensaba un poco, viste que hay mucha gente que dice, bueno, que la escritura no se aprende en talleres. Digo, esto es una maestría, o sea, es la educación formal, ¿no? Hay evaluaciones, hay egresados de una carrera que apunta a enseñar a escribir. Quería, por un lado, preguntarte qué implica para vos esa responsabilidad de enseñar a escribirles, entre comillas, a otros, y qué te sigue estimulando de la docencia tantos años después. Bueno, primero no les enseñamos a escribir porque no se puede enseñar a escribir. Eso, sí, me imaginé que iba a ir por ahí. No, eso no es más. Me acuerdo, esto no de Argentina, en la Universidad de Nueva York una vez vino un chico que decía, no, porque yo en 2 años quiero salir de acá hecho escritor. Y dije, te tengo malas noticias, eso no va a ocurrir. En primer lugar, un escritor se forma en décadas, son décadas de trabajo. Que tampoco le gusta eso a la gente que es mayor, porque dice, yo no tengo tanto tiempo. Pero bueno, es así. Entonces, escribir no se puede enseñar, pero sí se puede enseñar a leer, que es fundamental. Leer es como la contracara de la escritura, ¿no? Entonces, si vos podés leer a otros y leerte a vos misma, obviamente ahí tenés como el 50% del trabajo ganado. Podés también transmitir una cosa que es fundamental para mí, ¿no? Es transmitir una idea de lo que para vos es la literatura. No todos los escritores comparten, algunos ni tienen un sistema de ideas en torno a lo que significa escribir. Pero a mí me parece que los grandes escritores tienen eso que está como atrás. A veces esa poética o esa estética está expresada, por ejemplo, hay escritores que escriben ensayos, ¿no? Borges, Octavio Paz, no sé, Rosario Castellanos, en fin. Y están Montalbetti, Tamara Kamenstein, y después están los poetas o los escritores que no escriben ensayos, pero que expresan su modo de entender la poesía y la literatura en sus obras. Un ejemplo típico de eso es Hellman en Argentina, Clarice Lispector en Finito, los grandes escritores. Entonces, eso sí se puede transmitir. Entonces, para mí es fascinante que poder, no digo que siempre funciona, pero funciona muchas veces, y cuando vos lo ves funcionar, cuando a mí me pasa, ¿no? O sea, los estudiantes, los graduados o graduadas de la maestría me hacen llevar sus libros. Y yo leo, y cuando leo y encuentro algo que me conmueve, digo, qué bueno, qué bien, ¿no? Esta misión cumplida, ¿entendés? O sea, que hay como una especie de concepción de lo que es el lenguaje, de qué es lo que busca la escritura, que se puede leer, se puede ver en los textos. Entonces eso me produce una felicidad inmensa. Entonces, bueno, es eso la docencia, me encanta enseñar, y además la otra cosa que pasa a la inversa es que me gusta mucho estar en contacto y en diálogo
con las nuevas generaciones, ¿no? Que entonces traen como su manera de verlo, sus dudas, sus problemas, sus disensos, en fin, sus apuestas vitales y literarias. Y eso es muy lindo para mí. Qué bueno. Yo llegué tarde, yo ya... Nunca es tarde. No, bueno, cuando terminé la carrera no existía la maestría para empalmar. Sí. Antes de pasar al cuestionario Proust, quería preguntarte, porque esto hablaste un poco de los jóvenes, también mencionaste una serie de autores y autoras a lo largo de toda la charla, pero a veces les pregunto, como ¿a qué autores estás leyendo así este último tiempo? ¿De qué autores esperás un nuevo libro que decís, uy, hay un nuevo libro de Carrer, no sé, viste, justo ahora salió uno de Carrer, o hay un nuevo libro de Houellebecq, voy y me lo compro? ¿Qué dije esos dos por decir que sí, son sí, los del primeros mundo, que se me decís vos? De acá, de allá, de donde sea, pero que te interpele, que digas, a ver qué está haciendo, tengo ganas de leer esto, me llama la atención. Sí, tengo. A ver, de afuera, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la escritura de Pascal Quignard. Te voy a nombrar 2 franceses, o 3, de Pierre Michon y de Len Sixou. Esos son los 3 franceses. Después me gusta mucho en España Menchu Gutiérrez, que es narradora, y me gusta mucho la poesía que ya es un consagrado, pero no deja de gustarme, que es Antonio Gamoneda. Me gusta mucho Chantal Maillard, que es española, y me gusta la suiza Fleur Jaguy, y también me gusta Agatha Christophe, pero ella ya no puede seguir escribiendo porque se murió ya. Pero digamos, de los que están vivos estoy esperando el próximo libro de Pierre Michon, por ejemplo. Y en Estados Unidos voy a coincidir con mi amigo Hernán Díaz, Anne Carson, obviamente, que es canadiense en realidad. Y también me gusta mucho Ocean Vuong, que es poeta y narrador. Escribió esa novela que se llama En la vida somos fugazmente felices, o algo así, que es extraordinaria. Bueno, y después de acá estoy atenta a cuando aparece algo, ¿no? O sea, que me gusta. Yo no quiero dar muchos nombres porque en general siempre va a decir, uy, pero ¿por qué no me mencionó a mí? Pero bueno, me parece muy interesante la escritura de Mariana Travasio, por ejemplo, y de Marina Clos. Esas serían como las 2 que mencionaría. Muy bueno. Bueno, si quieren buscar, ya saben. Bueno, pasamos a los papelitos. Bueno, ¿cómo es este juego? No, es muy sencillo. Son algunas de las típicas preguntas del cuestionario Proust. Acá la idea es que no pienses mucho la respuesta. Saca 3 sin mirarlas, que yo te las voy a leer. Esto es como la escuela, parece. A ver. Peligrosísimo, además. Toma. Bueno, a ver, María. ¿Un héroe y una heroína de ficción? Bueno, un héroe de ficción, puedo decir cualquiera, el Capitán Nemo, por ejemplo, de hombre. Sí. Y de mujer, la Condesa Sangrienta, Ercebet. Sí. ¿Qué don de la naturaleza te gustaría tener y por qué? Está difícil. El don más maravilloso de la naturaleza es el ciclo. Es el permanente ciclo de nacimiento, desarrollo, muerte y resurrección. Eso me encantaría. Muy bueno. ¿Cuál es tu principal defecto? De los confesables. De los confesables. Tendríamos que hacer una... Acá podríamos preguntar a alguien. No, mi peor defecto es que soy muy impaciente. Ah, mira. Sí, soy impaciente. Ansiosa también, No sé mucho descansar. No sé, soy trabajólica. Un solo defecto ya está, no hace falta que...
Bueno, ya que estamos, puedo, Claro. puedo blanquear. Ahí está, esos. Bueno, vamos a sacar últimos dos y ahí ya. Ay, ¿todavía más? Y sí, vale, es divertida esta parte. No, uno, toma. ¿No te pareció suficiente? Y ahora más está. todavía. ¿Cuál es tu banda o solista favorito y por qué? Banda de música. Sí. O solista, por eso, bueno. Bueno, en concertista. Argentina, Charlie. Afuera me gusta Morphine. Ah, a mí también. ¿A qué mí? bueno. ¿Vos también? Sí, me encanta. Sí, me encanta Morphine. Y ya. Perfecto. Bueno, me gustan muchos más, pero preferidos esos. Bueno, vamos a Ay, terminar me con- gusta Kiss. No es una banda, una banda dijiste. Iba a decir Keith Jarrett. Ah, entendí Kiss, dije. No, no. Muy bueno, María. No. Keith Jarrett. Keith Jarrett, sí, ese, pero no es banda. Bueno, ¿cuál es el principal rasgo de tu carácter? Esta es la última. Ay, gracias. El principal rasgo de mi carácter, me parece que puede ser un defecto también, pero es que soy ¿cómo se dice? Estricta. ¿Estricta? No, estricta no. Perseverante. Muy enfocada. Enfocada. Bien. Soy muy enfocada. Entonces, por ejemplo, si me interesa, te doy un ejemplo. Si estamos hablando en un café, ¿no? Y yo te pregunto algo, y viste que la gente te empieza a hablar y se va por las ramas, entonces yo paro y digo, no, pero para, yo quiero saber tal cosa. O sea, no hay forma de que se salve la otra persona. Eso es una característica. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a darle muchas gracias a María por estar acá, a ustedes también. Vamos a contarles también que el mes que viene, el 28 de junio, voy a entrevistar a Cecilia Pavón. Y bueno, nada, buenas tardes, gracias a vos María, hasta la próxima.